nos dice que Jesús mismo declaró: yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo sirvió Jesús, hermanas y hermanos? ¿Cómo sirvió Jesús? Haciendo milagros, dijo la hermana. Otra manera que el Señor Jesús sirvió, suplió las necesidades de las personas, sanó, predicando. ¿Qué más grande entrega de servicio la que Él dio su vida por nosotros? ¿No es así? ¿Qué más grande que el Señor haya hecho por nosotros? Porque al entregarse en la cruz sirvió para cada uno de nosotros, ¿verdad? Su muestra de servicio. La importancia del servicio en la mujer. ¿Ok? Se ha escuchado una frase que dice que aquel o aquella persona que no sirve, y cuando digo servir no es de que no sirve para nada, ¿verdad? Porque podemos pensar en estoy mencionando que el que no sirve es de la palabra servir, ¿verdad? Atender o ayudar, dar. Aquella persona que no sirve, que no ayuda, se oxida. ¿Lo creen ustedes así? Se oxida, y cuando decimos se oxida, viene a mi mente una parte de carro, tal vez, que cuando el carro no se mueve por tiempo, la parte del carro se va a oxidar, ¿verdad? Justo aquí se habla, si el autobús está parado por mucho tiempo y no se lo mueve, se puede oxidar. Si no da servicio, más seguido se puede oxidar. Eso tal vez viene hacia nosotros como seres humanos, como cristianos que somos llamados a servir. Hermanos y hermanas, la importancia del servicio en la mujer. ¿Cómo yo sé que puedo servir? ¿Cómo sé que puedo ayudar? Que estoy capacitada para servir. Paso número 1. Primeramente, debes de saber el valor que tú tienes como mujer. Aquí hay algo bien importante. ¿Cómo puede ayudar una hermana, una dama, si no reconoce cuánto ella vale? ¿Cómo podemos ayudar a otros si yo misma no sé cuánto yo valgo, ni tal vez acepto mi valor que Dios me ha dado a mí? Clarificar el concepto de la mujer. El concepto de la mujer, hermanas, el que Dios nos ha dado, no el ser humano, es ¿qué precio tenemos como mujeres, hermanas? Un precio incomparable, porque Dios dio su vida por nosotros. En el concepto de sí misma para poder servir, ¿saben? Y esto lo voy a decir, que no es solo en esta iglesia sucede, pero en todas las iglesias. Cuando nos negamos a servir o a hacer el servicio de Dios en la iglesia, en la comunidad, en la familia, es porque aún no sabemos quién soy yo, para qué estoy aquí, ni a dónde voy. ¿Entendemos? Cuando yo no sé quién soy todavía y no está claro en mí el concepto de mi persona, ¿para qué estoy aquí? ¿Aquí dónde? ¿En la iglesia? ¿En esta tierra? ¿Para qué Dios me puso a mí aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Hacia dónde yo voy? Sería difícil marcar una huella de servicio en otras personas. ¿Por qué tal vez, o razón que tal vez muchas veces cuando se nos pide hacer algo, negamos? Y muchas veces decimos lo siguiente: me gusta hacerlo, pero no me siento capaz. ¿Por qué la persona no se siente capaz? Porque no sabe quién es la persona, ella misma, él mismo, porque no sabe por qué el propósito de la persona aquí en esta tierra, en la iglesia, en tu familia, y hacia dónde voy. Queridos hermanos y hermanas, ¿quiénes somos? No solamente la mujer, sí, porque estamos dando énfasis a la mujer, pero como cristianos, ¿quiénes somos? ¿Alguien me puede decir quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Soy hija de Dios? ¿Soy comprada por la sangre de Cristo?
Soy su heredera, soy su princesa, soy una criatura hecha por Dios. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Alguien me podría decir para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Para servir. ¿Para qué estoy aquí? Para servir, hermanas. ¿Para qué estoy aquí? Mucha gente dice, no venimos para calentar bancos. Y ahorita está rico calentar el banco porque hace frío, ¿verdad? Pero hermanas y hermanos, a mí me agrada ver una iglesia que la misión es servir. Y la misión no es solo mía, la misión es de todos. Y aquí en la iglesia es impresionante cómo se trabaja, cómo se sirve, damas, caballeros, niños, directores, líderes en departamentos, directoras de conquistadores, de obra misionera, mujeres también adelante. Es servir, porque ese es el propósito que Dios nos ha puesto en la iglesia, en esta tierra. Porque el que no sirve, ¿se qué? ¿Se qué, hermanos? O ya no lo quieren decir. Se oxida, ¿verdad que sí? Usted deje de servir, pruébelo. Deje de servir. Primeramente, no hay motivo para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos una participación, porque no me pidieron. Yo siempre le digo a las directivas de damas, miren, y eso es real, hermanos, a cualquier departamento, mi esposo y yo lo vemos así. Entre más se involucren personas, más gente viene porque usted le dio una participación. Pero si no le da participación, es bien fácil de que la persona que haga se quede en casa y no venga. El concepto de sí mismos, quién soy, para qué estoy aquí y hacia dónde voy, es una parte o tres preguntas que yo me debo hacer antes de servir a otros. La Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. No te equivoques en pensar que cuando se te hace un llamado a servir a la iglesia, lo estás haciendo para el pastor. No es así. No es así, hermano. No te equivoques que para que, no, este año eclesiástico, porque tenemos líderes nuevos, no quiero tomar participación. No te equivoques que porque esto, porque mira, porque el grupo en que me pusieron, porque no me llevo con esta persona. Si caes en esa situación, te vas a oxidar. Y el enemigo va a jugar el papel contigo para que puedas caer en la pereza, porque lo opuesto de servir es pereza, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos, hermanas y hermanos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la Canaán celestial. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la Canaán celestial. Y continuaremos sirviendo, porque el servicio será para siempre. Debemos de analizar cada eso. Queridas hermanas, reconoce, después de que sabes quién tú eres, para qué estás aquí y hacia dónde vas, reconoce tus talentos. No digas, no puedo hacer nada yo, hermana. No sé hacer nada. No tengo idea. Porque todas aquí y todos tenemos un talento entregado por Dios. Así que reconoce tus dones y tus habilidades. Recién hablaba con la hermana Anita y le decía, hermana, ¿podría cantar en el culto divino? Y ella dice, me encanta, me encantaría. Ella tiene el talento de la voz, yo no lo tengo. Para cantar no lo tengo. Yo reconozco, no lo tengo. Y la verdad, no me voy a forzar a hacer algo que yo reconozco que no tengo. Pero sí tengo otras habilidades, otros talentos que las voy a poner en las manos del servicio de Dios. Aquí no hay una persona que me diga que no tiene una habilidad o un talento. Mira tus manos, querido hermano, querida hermana. ¿Tienes dos manos? ¿Se mueven tus manos? Mira tus ojos, ¿puedes ver? Podemos, tus pies. Simplemente ahí son habilidades que Dios te ha dado para hacer muchas cosas. Termino diciendo, servir, debemos como iglesia, mujeres, varones,
Servir, número 1, con alegría. Segundo, con sencillez de corazón, con temor y temblor, con excelencia como para Dios. Y esto tiene cada uno un versículo. Primero debemos de servir ¿con qué? Con alegría. La Biblia dice que hagamos todo con gozo. Hermana, si usted va a servir, no lo haga enojada o renegando. Ay, porque ya me pusieron, lo tengo que hacer. No, no lo tiene que hacer. Con alegría, con gozo y con sencillez de corazón. No tenemos que estar diciendo, mira todo lo que he hecho, porque la gente lo puede ver en nosotros. Con temor y temblor, con excelencia, todo lo que hagamos. En segunda de Samuel 24:24, todo lo que hagamos, hagámoslo ¿con qué? Con excelencia. ¿Con qué, hermanas? Con excelencia. Más si es para la obra de Dios. Mucho más. Mucho más. Muchas veces caemos en la trampa de que hacemos todo lo bueno fuera, pero en la casa de Dios lo dejamos para el final. Queremos decirles, queridas hermanas, servir a Dios es la mejor carrera que puede haber para el cristiano. ¿Te gustaría seguir las huellas de Jesús de servicio? Escuchemos a estas damas que nos van a hablar del servicio. Para alabar el nombre de nuestro Dios tenemos a nuestra hermana Carrillo con un especial.
El que quiera ser grande entre ustedes debe servir a los demás. Mateo 20:26. Es para mí un placer esta mañana presentarles a estas mujeres, mujeres de fe, mujeres que dejaron huellas y fueron reconocidas como mujeres de servicio. Esta mañana tengo el placer de presentarles primero a Dorcas. Feliz sábado, hermano. Mi nombre es Dorcas Otavita, judía de la sinagoga de Jope, lugar conocido donde abundaban los buenos hechos y dádivas de misericordia. Fui una de las primeras discípulas de Jesús. Como ya había dicho, vivía en Jope, lugar cerca del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, perdón. Estaba a solo 56 kilómetros de Jerusalén. Mi pasión era hacer regalos para los más necesitados. Desde pequeña aprendí a confeccionar vestidos para las mujeres que se quedaban sin esposo, las viudas. Y mientras entregaba yo los regalos, aprovechaba el tiempo para hablarles acerca del Dios verdadero. En la palabra de Dios, en Romanos 12:11, nos dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ahora tenemos a Lidia. Feliz sábado, hermanos, buenos días. Yo me llamo Lidia y les voy a contar un poquito de mi vida porque el tiempo es oro. Bueno, yo era vendedora de telas, por cierto era de lina púrpura, era una mercancía tan cara en ese tiempo, pero carísima. Y de a eso me dedicaba. Mi pasión era seguir a Jesús. Un buen sábado, fui a la iglesia, ¿verdad? Y entonces estaba nuestro hermano Pablo predicando, fue un sermón hermoso. Y entonces ese día mi familia y yo fuimos impactadas por el Espíritu Santo. Tomamos la decisión de bautizarnos todos. Y entonces el siguiente sábado fuimos bautizados todos, mi familia y yo. Querida amiga, nos enteramos de que fuiste una mujer muy querida. Cuéntanos. Bien, como les decía, este es un poquito de lo de mi vida, porque es mucho, ¿verdad? Me emociono contando de mi experiencia. Pero cuando nosotros nos bautizamos y pensamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces el Espíritu Santo nos volvió a tocar y decidimos abrir las puertas de nuestro hogar y hacer de nuestro hogar un hogar santuario para ayudar a todos los necesitados. Entonces dije yo, bueno, sirviendo a los necesitados, de esa manera también estoy predicando el Evangelio. Gracias. Conozcamos a Lidia y su ministerio. Buenos días, hermanos. En este bello sábado quisiera poder presentármeles. Yo me llamo Priscila y soy la única mujer que entre todas, cada vez que se menciona mi nombre, va unido al de mi marido, Aquila. Mi esposo y yo teníamos un mismo sentir y trabajábamos codo a codo y mano a mano en la obra de Dios. ¿Alguien me podría decir cuál era nuestro oficio? Sí, nosotras vivíamos en Corinto y ganábamos nuestro sueldo fabricando tiendas de campaña. En uno de esos días largos de trabajo, tuvimos la dicha de poder conocer al apóstol Pablo, cuando en uno de sus viajes misioneros decidió vivir con nosotros.
Fue un gran gozo poder servir al apóstol y poder hospedarlo en nuestra casa. Podemos decir que fue un gran placer que él hubiera estado y pasado tiempo en nuestro hogar, dado que su estadía en ella fue una gran influencia en nuestras vidas. También tuvimos el gozo y la dicha de poder acompañarlo a él en uno de sus viajes misioneros, dado a que no queríamos que estuviera solo. Y después de uno de esos largos viajes, tuvimos la honra de ser encargados de velar por la obra mientras que él asistía a otros asuntos. Nuestro matrimonio era uno guiado y liderado por el Señor, uno en el cual éramos iguales los dos y trabajábamos juntos en todo. Tomábamos nuestros pasos juntos como un matrimonio bendecido por el Señor. Priscila, qué bendición que Pablo haya dicho de ustedes que eran aptos para el Evangelio. Gracias. Bueno, ahora vamos a conocer a Febe. Dios les bendiga, yo soy Febe. La Biblia solo tiene 2 versículos donde habla de mi nombre. Dios permitió que se grabara en la Biblia para ejemplo de todas las mujeres. Mi responsabilidad en la iglesia era servir. Pablo me reconoció como diaconisa y fui líder en la iglesia de Cencrea. Me reconoció como una mujer de mucha responsabilidad y de mucha bondad, mujer piadosa y bondadosa, porque servía a muchas personas, inclusive a Pablo. Mi nombre significa radiante. Mis hermanas, qué ejemplo, ¿verdad? De esas mujeres que dejaron huellas, ¿verdad? Aún en este tiempo hay mujeres que dejan huellas. Hortensia era una mujer dedicada a su familia y a la iglesia. Era anciana de su iglesia y ella inició el ministerio de la visitación en su iglesia, de hacer las comidas de sábado. Su hija me decía, mi mamá no quiere pedirle a las hermanas cooperación, dice, ella no le importa hacer ella sola la comida para todos los sábados para que la iglesia se quede era una mujer excelente. Hace 8 años ella falleció en un accidente, a sus 48 años. Y el día de su funeral, el esposo de ella me dijo, no sé cómo vamos a vivir sin mi esposa. Dice, ella era la alegría de la casa. Cuando ella salía, dice, mis hijos y yo estábamos atentos por la ventana a ver a qué hora ella llegaba, porque la casa estaba vacía y triste. Dice, porque ella era la alegría de la casa. Mis hermanas, yo pensé, ¿cómo me gustaría que se dijera eso de mí? Que cuando yo salgo, mi familia, mis hijos digan, mi mamá hace falta en esta casa, que mis nietos quieren ir a la casa de Ita y que digan que, ¿cómo me gustaría a mí que dijeran, es la alegría de la casa, la extrañamos, ¿verdad? Y que no que piensen, mejor que no llegue porque nos viene a amargar el día. Mis hermanas, seamos cuidadosas, el enemigo es malo y él siempre va a tratar de hacernos hacer todo lo posible porque seamos un mal ejemplo, porque dejemos un recuerdo malo, pero nosotros tenemos un Dios poderoso que nos ayuda y que podamos nosotros ser como estas mujeres que dejaron una huella digna de seguir. Que el Señor nos ayude esta mañana. Y ahora invito a los maestros a ponerse de pie para tener la oración para el repaso de la lección. Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta mañana por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa de oración, y ahora le suplicamos de su Santo Espíritu para el repaso de la lección,
Dele de su Espíritu Santo a cada maestro y a cada alumno, que cada uno salga satisfecho esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor, te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado tu sufrido y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Amén. Amén. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias le damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad, Señor, de celebrar una escuela sabática más en esta tierra. Ayúdenos, Señor, a prepararnos porque muy pronto celebraremos la escuela sabática en el cielo. Ayúdenos, Señor, y que pase lo que pase, Señor, nosotros permanezcamos fieles hasta que usted venga a las nubes de los cielos por nosotros. Ayúdenos a seguir sus huellas y a servir a los que necesitan, Señor. Denos un corazón humilde y que cada día, Señor, podamos seguir sus pisadas. Gracias, Señor, le suplico que prepare nuestros corazones para el siguiente servicio. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, ¿no? Mis hermanos, pongan su atención porque tenemos un anuncio. El próximo sábado 2 de noviembre tenemos una junta de escuela sabática a las 4 de la tarde. ¿Cuándo tenemos junta, hermanos? ¿Qué día? El próximo sábado 2 de noviembre a las 4 de la tarde, escuela sabática tendrá una junta. Necesitamos a la directora de escuela sabática, a los asociados, secretarios, maestros, todos los que pertenecen a escuela sabática. Les pedimos que tomen eso en cuenta y que estén puntuales. Gracias. Agradecemos a la escuela sabática por esta participación. ¿Agradecemos, hermanos? Bueno, algunos pues no saben qué agradecer porque acaban de llegar, tal vez, ¿verdad? Pero agradecemos por esta linda participación de mujeres de servicio. A ver, un pequeño examen. ¿De qué mujer hablamos anoche? De Eva. ¿Qué huella nos dejó Eva marcada? La imagen de Dios. A través de sus problemas, ¿qué hizo Eva? ¿De quién dependía? De Dios directamente, de Dios. Esta mañana en la escuela sabática, ¿qué 4 mujeres hablamos? Dorcas, hermano, le vamos a dar un premio. Lidia, Febe, Priscila, muy bien. 4 mujeres ¿de qué? No de fe, sí tenían fe, pero de servicio, huellas de servicio. Ahora es el momento de los minutos misioneros. Queridos hermanos y hermanas, las mujeres están capacitadas para ministrar. Cuando yo recibí este libro, es un guía, mujeres ganando mujeres. No se dice mujeres peleándose con las mujeres, ¿verdad que no? Ni mujeres contra mujeres o mujeres y hombres, no, es mujeres ganando ¿qué? Mujeres. Las mujeres están capacitadas, para ministrar por varias razones y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento. Hay ejemplos, de mujeres que fueron parte del ministerio de Dios. Ruth, las mujeres que ya vimos ahorita, gracias.
En el Antiguo Testamento, ella decidió seguir y ministrar a su angustiada suegra Noemí. Y ahí hay muchas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos también mujeres capacitadas para ministrar, como lo fue la mujer que se encontró en el pozo de Jacob con Jesús. ¿Qué hizo después de encontrarse con Jesús? Hermano, muy bien. ¿Qué hizo? Fue a predicar, fue a ser una evangelista y proclamó las buenas nuevas de lo que Jesús había hecho en la vida de ella. Me pregunto, ¿las mujeres están capacitadas para ministrar, sí o no? Loida, Eunice, la mamá y la abuela de Timoteo pasaron la herencia de la fe a sus hijos y a sus nietos. Jesús es el ejemplo más grande para nosotros de seguir en las huellas de Él para servir y ministrar. Los minutos misioneros, hermanos, no es solamente de que vengan, vamos a salir a visitar. Los minutos misioneros o la obra misionera, el campo misionero en la iglesia adventista es ministrar inmediatamente a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestros vecinos, simplemente con la predicación del evangelio. No, con nuestro carácter, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Queridos hermanos, Jesús ministró a las mujeres durante su ministerio terrenal. La redención y los dones son capacidades adicionales que inspiran a las mujeres a estar ocupadas en la obra del Señor. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas damas aquí presentes? ¿Cuántas damas aquí presentes se sienten que no están capacitadas para ministrar y desean hacerlo? ¿Hay alguna dama que dice, yo no sé, hermana, muy bien? ¿Sabe? Hay muchas maneras de ministrar. Les decía temprano, mira tus manos. ¿Qué podemos hacer con las manos, hermanas? ¿Qué cosa una dama puede hacer con sus manos? Cocinar, coser. Pastor, ya no les ayude. ¿Alguien más? ¿Cuáles son muchas cosas? Hermanas, ¿qué puede hacer con sus manos? Planchar, abrazar, saludar. ¿Qué más podemos hacer con las manos? ¿Quién hace tortillas de harina? Porque con la mano, ¿verdad? ¿Qué más hacemos con las manos? El jardín, manualidades. ¿Qué más hacemos con las manos? Acariciar a nuestros hijos. ¿Qué más hacemos con las manos? Estudiar la Biblia, escribir una nota, escribir una carta. Nuestras manos simplemente es uno de los instrumentos que Dios nos da para usar en el servicio de su obra. La capacidad de liderazgo se desarrolla cuando las mujeres dan un paso de fe para afrontar las grandes tareas que Dios nos ha asignado. Cuando damos un paso ¿de qué? De fe. Yo tengo 2 libros aquí que quiero regalar en esta tarde a 2 damas. 2 damas, una mujer con propósito, lecciones bíblicas para la mujer de hoy. Pero no es para que se lo lleve y lo deje en la casa, lo deje en el carro y no. Son 2 libros. Voy a darlo a una dama de aquí y a una dama de acá que se ponga en pie y venga a llevarlo. Que dé un paso de fe. Venga, hermana. Y esto es para que dé inicio a ministrar a otras mujeres. ¿Decimos amén? Quédese aquí, hermana Anita, porque queremos terminar con esta oración. Yo tengo más de estos libros. Hermana, quédese aquí porque queremos orar por usted para cerrar la oración de la obra misionera. Esa es una lección de lecciones de hoy para la mujer. Una mujer con propósito. Es un librito pequeño. Pero Anita y la hermana pueden hacer un grupo ya de estudio para mujeres. A una amiga, a quien viene a tu casa, quien Anita le hace el cabello, porque ella con sus manos arregla el cabello de muchas mujeres. Hermanas, yo sé que a ella le gusta mucho la obra misionera de antemano.
Quisiéramos orar para que el Señor capacite a estas dos damas y alguna dama se quisiera unir a ellas para decir, formemos ese grupo de estudio y el siguiente programa de damas, aquí en la iglesia haya 50 damas ganadas para Cristo. ¿Decimos amén? Hermanos, la obra del Señor tiene que ser terminada y el Señor quiere usarnos a cada una de nosotras. Vamos a ponernos de pie para orar, para terminar. Oraremos por Anita, por nuestra hermana Carmen, que puedan darle un uso sabio a esas lecciones y que ellas puedan tener una satisfacción porque están sirviendo y trayendo otras mujeres al Señor. Vamos a orar. Querido Jesús que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, la Biblia nos muestra huellas para seguir de servicio, de fe, de valentía, Señor. Pero en este momento queremos seguir tus huellas en el camino de la predicación de la palabra. Tú sanaste, tú amaste, abrazaste, curaste, consolaste, Señor. Permite que nuestra iglesia pueda tener esa misma visión. Permite que estos dos libros, Lecciones de Estudio para Damas, puedan ser usados para poder traer otras damas a los pies de Jesús. Mujeres ganando mujeres. Que Ana pueda, Señor, ser tocada por el Espíritu Santo. Que la hermana Carmen también pueda ser dirigida por tu poder para que ellas puedan dar un uso especial a estas lecciones y podamos aquí en la iglesia muy pronto tener otras mujeres que hemos ganado para tu reino. Bendícenos, Señor. Continúa con nosotros en la dirección de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar a la historia de niños ahora. Vamos a pedirle a la persona indicada, los niños que pasen, ¿verdad? Pasen a la parte de enfrente porque ahora tenemos la historia para ellos. Buenos días, niños, ¿cómo están? Feliz sábado. ¿Cuántos de ustedes tienen un perrito? Levanten la mano. ¿Cómo se llama? Cindy y Princess. ¿Y tú? ¿Cómo se llama tu perrito? ¿Sasha? Ok, bueno, esta historia se trata de una niña que tenía un perrito y la niña se llama Paquita. Y ella le gustaba mucho el pastel de chocolate. ¿A cuántos les gusta el pastel de chocolate? A mí sí. A mí sí, a mí sí. Bueno.
Agradecemos a Arianet por la historia, hermosa historia. Creo que también nos ayuda a nosotros, a cada uno de nosotros los adultos. Qué hermoso tema que están teniendo las damas, ¿verdad? Qué hermosa temática, huellas. Y desde anoche hemos estado meditando en forma personal, ¿qué huellas estoy dejando yo? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes, los que vinieron anoche y en esta mañana que comenzamos a escuchar, hemos estado pensando en eso, ¿verdad? ¿Qué huellas? Yo recuerdo brevemente, antes de darle los anuncios, quisiera mencionarles que cuando pequeño, de los 10 a los 15 años vivimos en la montaña, en Ecuador, y llovía mucho. Y como llovía mucho, se hacía lodo, ¿verdad? Y por lo regular nosotros usábamos botas, llamamos botas de hule, ¿verdad? Las botas de hule, que es pues para poder caminar en el lodazal, ¿verdad? En los caminos, no había grava ni nada, o sea, los caminos a caballo se hacían las huellas de los caballos. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, y tratábamos de que esas botas, esos zapatos, ¿verdad? Pero eran botas, porque no podíamos tener pequeños por las serpientes, por los animales, los alacranes, entonces andábamos con botas altas para poder protegernos. Y procurábamos de que nos duren tiempo, porque no había, ¿verdad? Éramos muy pobres. Entonces, gustos diferentes. Yo tenía unas de un tipo
gloria al Cordero de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Querido Jesús, hemos llegado a este lugar porque nuestra alma te necesita. Hemos venido, Señor, quebrados de corazón tal vez, dolidos físicamente. Hemos venido, Señor, tal y cual somos, pero hemos venido delante de tu presencia y sabemos que para ti nada es imposible. Sabemos que para ti lo quebrado puede ser reparado, lo triste puede ser felicidad. Señor, toma este culto en tus manos. Toma nuestras vidas primeramente. No, Señor, el de al lado, sino toma mi vida. Toma mi ser. Pues, Señor, yo te necesito. Bendice esta programación. Bendice esta iglesia. Envía a los ángeles a este santuario. Que haya paz, que haya reverencia, Señor. Que podamos entender que estamos delante del Rey del universo. Bendice, Señor, tal vez aquellos que tomarán la decisión de estar fuera, aquí, pero fuera del santuario. Alcánzanos a todos, Señor, con tu misericordia. Nos ponemos delante de ti. Si alguien está viendo esta programación, también alcánzalo, Señor. Sánanos físicamente y espiritualmente. Marca tus huellas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora pueden sentarse, hermanos. Ahora vamos a ser deleitados por un hermoso especial por nuestra hermana Anita Carrillo. Para ella es el tiempo. Peregrinos vamos por la vida que otros caminaron ya, dando ánimo a los fieles, consuelo alcanzado. Nuestras vidas testifican el amor del Salvador.
Leo en Isaías 41:10 una de las promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros, que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios. Vamos a pedirle a nuestras hermanas diaconisas que se pongan de pie. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de todavía reunirnos un sábado más. Señor Jesús, es el tiempo de recoger lo que te corresponde. Solamente queremos pedirte que bendigas lo que quede en nuestros bolsillos y que tú, Señor, puedas multiplicarlo en una manera que nunca nos haga falta. Bendice estos diezmos en el nombre de Jesús. Amén. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero
tu espíritu en mí, por tu gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y Amén. Invitados a cantar el Yo Creo Ahora. Primero Dios va a funcionar el canto tema. Vamos a cantarlo todos puestos de pie. Y así quitar esas caritas con frío y tristes sentaditos ahí. Alejemos el frío y dejemos entrar el calor. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti. Vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti. Vida nueva te dará. Sobre ti vida nueva te dará. Amén. Pueden sentarse. Perdonen, si se mantendrían de pie, quisiera invitarles en esta mañana que si tienen alguna petición, alguna oración, algún agradecimiento que quisieran traer hacia los pies del Señor, no tengan ningún problema en pasar al frente y hacerlo. Ahora estaremos entonando el himno Mora en mí.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Oremos. Amantísimo y cariñoso buen Dios que estás en lo alto de los cielos. Santificado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Venimos, Señor, en este tu santo día. Estamos aquí, Padre, ante tu santa presencia. Traemos, Señor, un corazón lleno de gratitud. También traemos, Señor, muchas peticiones. Pero en este día, Señor, te suplicamos que abra las ventanas del cielo y pueda derramar sobre cada uno de nosotros lluvias de bendiciones. Que tu Santo Espíritu, Padre, nos visite en este momento, se quede con nosotros, nos abra nuestros corazones, nuestros entendimientos. Que pueda, Señor, estar con cada uno de los muchachos. Hoy tenemos, Señor, a dos lindas, hermosas princesas que cumplieron sus 15 años. Está Zaira y Emily. Padre, te la deposito en el huequito de tus manos. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con ellas. Que les ayudes a tomar buenas decisiones. Estamos viviendo momentos difíciles. En momentos, Señor, en que solamente guiados de tu Santo Espíritu y agarrados de tus manos podemos seguir adelante. También, Señor, bendice a los padres para que ellos puedan inculcarles más de tu amor. También, Señor, en esta mañana estamos rogando por todos nuestros hermanos aquí presentes, los que están aquí enfrente y los que quedaron atrás. Señor, tú conoces sus necesidades y sus corazones. Te los presento ante ti, Señor. También, Señor, el grupo de damas que hoy hemos dispuesto a hacer este programa especialmente para usted, suplicándole al Señor que sea de agrado, que todo lo que hagamos, Señor, aquí sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Venimos con un propósito, Señor, solamente hablar de tu amor, que tu venida también está pronta. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. También, Señor, en tu pueblo hay enfermedades, hay tristezas. Te suplicamos, Señor, que nos des esa paz que solamente tú nos puedes dar. Y ahora, Señor, te suplico que tu Santo Espíritu pueda darle una porción más a nuestra hermana Gabriela que va a presentar tu palabra. Amén. Que sea tu voz a través de sus labios quien va a hablar. Que eso, Señor, lo podamos grabar en nuestros corazones, poderlo compartir con todos los necesitados y que nosotros podamos encontrar también, Señor,
lo que necesitamos en tu palabra. Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos en tu santo día. Ahora, Señor, quédate con nosotros. Te lo suplicamos y te lo rogamos. No porque hay méritos en nosotros, Padre, porque en nosotros no hay nada. Pero sí lo suplicamos humildemente en el bendito y dulce nombre santo de nuestro Señor Jesús. Para Él sea la honra, para Él sea la gloria, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Les invito a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Hebreos 11:11. Todos los que traigamos nuestras Biblias, por favor, busquémoslo. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. ¿Cuántos estamos felices en la adoración a Dios? ¿Cuántos nos sentimos que realmente los cantos nos acercan a Dios? Las oraciones, hermano, no es en vano lo que estamos aquí, que hemos venido. No es un sábado más, sino es un encuentro con el Señor que cada uno de nosotros debemos de tener. Yo quisiera, antes de empezar, darle un poquito de trabajo a los diáconos y la directora de diaconisas. Por lo regular, cuando se empieza la predicación, hay un grupo de damas, a veces en el baño, hay jóvenes afuera, entonces si pueden tomar un momentito para ir a checar, es el momento de la palabra de Dios. No es porque yo voy a hablar, no, pero por lo menos, ¿verdad?, podamos concentrarnos en el mensaje. También allá en la cocina, si hay damas que pudieran pasar, arriba en el sonido, si pueden bajar en la oficina. Hermanos, ¿cuánto tiempo venimos al santuario a escuchar a Dios el sábado? ¿Cuánto tiempo? Si llegamos a las 9:30, ¿cuántas horas le entregamos a Dios el sábado? ¿Cuántas cosas nos da Dios a nosotros? ¿Cuántas cosas? Muchas. Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿y no podéis velar conmigo un ratito? Un ratito, porque se durmieron. Puede ser que estemos aquí despiertos, pero estamos dormidos espiritualmente. Los chicos, le voy a pedir a mis alumnos de la clase que guarden el celular. Si estás en Conquistadores, un requisito es estar en el santuario escuchando la palabra de Dios. Yes. I was the Pathfinder Director. Y el ser conquistador no es solamente usar el uniforme. Es también ser un guía, ser un líder, porque te estás preparando, Oscar, like a master, marching master. Nos estamos preparando, ¿verdad?, para el reino de los cielos. ¿Podríamos darle al Señor 35 minutos? ¿Podríamos, hermanos? En reverencia, ya no tenemos que salir. Ni adultos, ni niños, ya no tenemos que salir, venir y salir y venir y venir. Vamos a entregar nuestra mente. La Biblia dice, si me amáis, ¿de qué? ¿De todo? Corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Chicos, pongan atención.
por favor. Cuando ustedes hacen un sábado joven, queremos que todos escuchen, ¿verdad? Así que vamos a continuar en nuestro tema de esta mañana. ¿Cuál es el título de la programación de este fin de semana? ¿Cuál es, hermanos? Dejando huellas. Y me decía la hermana Mairena que me es un placer trabajar con ella por el entusiasmo de la hermana y por su talento. Me decía, si pusiéramos huellas en el pasillo. Pero sí, podríamos haber puesto para que ustedes tuviésemos esa imaginación. Pero ¿sabes qué, hermana y hermano? No tenemos que poner huellas, porque cada uno de nosotros dejamos huellas. Y cada quien está viendo las huellas que tú estás marcando en la vida de otro. ¿Verdad que sí? Cada sábado que llegamos, dejamos una huella, para bien o para mal. Esta programación que yo compartí en Dallas cuando llevé un fin de semana, mencioné lo siguiente: hemos sido llamadas mujeres para dejar huellas y no para destruirnos. ¿Podemos repetirlo juntas? Hemos sido llamadas para dejar huellas y no para destruirnos. Y eso va para los varones, los padres, los hijos, los chicos. Hemos sido llamados para dejar huellas. To leave some footsteps behind when you're walking. When you're going and you walk in the mud, cuando caminas en el lodo se queda una huella. Los animales, los conquistadores deberían aprender a reconocer la huella de ciertos animales, ¿verdad que sí? Cuando caminan en la tierra, nosotros hemos sido creadas el Señor nos pide que dejemos huellas, footsteps, para que cuando caminemos, decía el canto de la hermana, los que vienen detrás nos hallen ¿cómo? ¿Escucharon el canto de la hermana? Nos hallen fieles. Y cuando decimos los que vienen de atrás, mis 3 hijos, los hijos que ellos tengan y los hijos de los hijos, la Biblia dice, y les hablarás estas palabras a tu casa. Las escribirás en las puertas y las darás a las generaciones de generaciones y de generaciones. Me pregunto, ¿estás dejando huellas para tus hijos para seguir? En esta mañana yo quiero que hablemos de Sara, grandes huellas de fe. ¿Grandes huellas de qué? Génesis 12, si buscamos en la Biblia en Génesis 12, y voy a tratar de terminar a tiempo, aunque sabemos que aquí hay comida, la hermandad, ¿verdad? Los que se quedan a comer, así que no tenemos prisa, pero busquemos en la palabra de Dios. Les decía a las damas que estamos estudiando estas figuras bíblicas, estos ejemplos a seguir. Génesis 12, el 1 empieza diciendo: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte dice mi versión, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué lindo versículo, ¿verdad? Ahí ya podría yo hablarles una temática completa. Haré de Little York una nación grande. Y la bendeciré y la engrandeceré tu nombre y será Little York una bendición. Haré de ti, Walter, y esposa y familia una bendición. La bendeciré y la engrandeceré. Esas fueron las palabras que Dios le dijo a Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Cuidado, hermanos. Cuidado. Que maldigas a los líderes de la iglesia. Cuidado que los apuntes. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
¿Quisieras ser tú una familia de bendición? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Quisieras que tu familia sea una familia de bendición? Trabaja. Haz algo. ¿Quisieras que la iglesia sea una iglesia de bendición? No solo lo digamos, hagámoslo. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con el Lord, y era Abraham de edad de 75 años. ¿Alguien aquí tiene 75 años? Si quiere decir su edad. Someone here is 75 years old? You don't have to share your age. Pero Abraham tenía 75 años y tomó a Abraham a Sara su mujer. ¿Tomó a quién Abraham? A Sara su mujer. Ahora, me pregunto, ¿la bendición de Dios para Abraham era solo para él o para su esposa también? Para su esposa. Hermano Walter, si Dios te bendice, tu bendición va para Cristi y para tus hijos. Hermano Javier, el Señor bendice a ti como cabeza de hogar, pero tu bendición va ¿para quién? Para tu familia, para Yolanda, para sus hijos, porque dice, y tomó a Abraham a Sara su mujer, o sea, marido, toma a tu mujer contigo para venir a la iglesia. Toma a tu mujer para caminar con Dios. Dice, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Quiero decirles, queridos hermanos, la historia de Sara me conecta con la vida de la esposa del pastor. En el primer llamado pastoral de mi esposo y yo, antes de mudarnos para Houston, recibimos un llamado para el lugar natal de mi esposo, Ecuador. Si alguien no sabía, mi esposo es ecuatoriano. Alguna gente dice que él es mexicano, o de Colombia, o de otro lado. Y alguna gente me ha preguntado, ¿y dónde está Ecuador? Yo ya sé dónde está Ecuador, primero no sabía. Yo sé dónde está San Luis y dónde está México, ¿verdad? Monterrey. Pero al casarme con mi esposo supe dónde está Ecuador, un lugar pequeño en Sudamérica. Quiero decirles que la historia de Sara viene a mi mente y me puedo conectar con su historia porque Dios le dijo a Sara y a Abraham, vete, váyanse. Y quiero decirles que para nosotros recibir un llamado para Ecuador, recuerdo como si fuera ayer. La carta decía que una vez tomada nuestra decisión, los trámites empezarían para hacer nuestra mudanza. Y yo le decía a mi esposa, a un lugar, pues agarras un camión, ¿verdad? Una troca, y echas las cositas que teníamos, porque cuando más tiempo está casado usted y tiene una casa, más decimos, más cosas vamos juntando, ¿verdad? No sé si ustedes dicen más chinchero, más, I don't know, más cosas vamos acumulando. Y para aquel tiempo mi esposo y yo teníamos 2 años de casados y la noticia fue que él iba a ser un pastor en Ecuador. Quiero decirles que aún ya teníamos nuestra casa, una casita pequeña. Recuerdo como si fuera ayer y nos dijeron, vendrán, o sea, se arreglará todo para su mudanza. Y yo le pregunté a mi esposo, ¿cómo? Dijo, bueno, se llevará una parte a tal lugar y de ahí un barco la llevará para que pueda llegar hasta Ecuador, nuestras pertenencias. Queridos hermanos, yo conocí a mi esposo en Dallas, muchos de ustedes ya lo han escuchado. Nos casamos en Dallas, en la Iglesia Central Americana. Les dije anoche a los que estuvieron que estamos ¿de qué? De aniversario. El día de ayer cumplimos 32 años de casados. Y mi esposo y yo dijimos, podríamos estar celebrando nuestro aniversario. Sin embargo, estamos en la casa de Dios, con el llamado y la congregación que el Señor nos ha puesto para servir. Queridos hermanos, mis amistades estaban en Dallas. Yo llegué a Dallas de 14 años.
Ahí hice la high school. I went to high school in Dallas. A big high school. Yo no sabía inglés, nada de inglés. Y aquí alguien tal vez acaba de llegar y dice, no, me quiero regresar. Yo me sentía así. Mi padre me trajo de 14 años a Dallas. Cuando entré a la high school, una high school grande, Woodrow Wilson, 3 pisos, no sabía nada de inglés. Llegué yo, tocó el timbre, no sabía qué hacer. Y sí, el hacer cosas nuevas le da miedo a uno y temor. Pero gracias a Dios que tenemos fe y confianza en Dios que Él nos ayuda. Queridos hermanos, ahí yo tenía ya amigos. Mi familia toda vive en Dallas, cerca de mí, mis padres. Y mis hermanas me habían dicho, ¿te vas a ir a Ecuador? Bueno, es mi esposo, voy a seguir a mi esposo, ¿verdad? Es el llamado. Yo me casé con él, con un pastor, y ese es el llamado y voy a seguir lo que él tenga que responder. Solo había hablado, yo no conocía a la familia de mi esposo, solo por teléfono habíamos hablado. Cuando nos casamos no estuvo nadie de la familia de mi esposo en nuestra boda, solamente yo con toda mi familia y la familia inmediata de él era la iglesia donde él servía. Mi madre me decía, está muy lejos, quizá no te volveremos a ver, Gaby. Tenía yo mi primera hija pequeña y estaba esperando mi segundo bebé. Tenía una carta que decía, Gaby y José, déjalo todo y váyanse. ¿Váyanse a dónde? A Ecuador. A Ecuador. Queridos hermanos, cuando recibimos la carta con esta invitación para partir, mi estómago se empezó a sentir nauseated, ¿verdad? Como enferma. ¿Qué voy a hacer? No se lo decía a mi esposo de inmediato, pero iba a ser un cambio drástico. Emociones encontradas, feliz que mi esposo esperaba, porque él esperaba un llamado, pero a la vez porque yo iba a dejar todo atrás, lo que era mío, lo que había construido en 2 años, una casita, un lugar donde estar. Así se sentía Sara. La vida de esta hermosa dama estaba tranquila en la ciudad de Ur, la Biblia dice, ¿verdad? Que ella y su esposo no tenían hijos todavía, aunque era algo muy triste para ella. Trataba de olvidarlo cuando se encontraba con sus amigos, familia y tal vez la distracción de la sofisticada ciudad de Ur, que se encontraba en las orillas de las montañas lozadas, cerca del río Éufrates. ¿Cuántos no quieren una casa a la orilla de la playa? Levanten la mano, ¿no? Israel, cuando la compren me invitan, porque yo también quiero una. La Biblia nos dice que Sara, donde vivía en Ur, era un lugar sofisticado, un lugar lindo, cerca del río Éufrates. Yo me quiero imaginar la casa de Sara. Como cualquier otra mujer, Sara amaba su casa. ¿Qué sucede cuando viene un tornado y se pierde tu casa? ¿No te duele? Es verdad que decimos, no te ates a las posesiones, pero ¿acaso no te da tristeza perder lo que tienes? Lo hemos visto aquí en Houston, cuando hay un huracán y en la televisión. ¿Por qué la gente no solamente, o nosotros, porque todos somos gente, y yo siempre pienso en mí, ¿por qué no solamente sale y se va? Porque carga una maleta de algo. ¿Hemos visto? Cargamos alguna cosa. Cuando mi esposo y mi familia de aquí fuimos en uno de los huracanes, iban carros con trailers, los animales. ¿Por qué cargamos nuestras cosas? Porque es lo que nos pertenece, nuestras pertenencias. Y Sara vivía en un lugar hermoso, hermoso y bello. Y como cualquier mujer, Sara amaba su casa. Después de mucha oración, queridos hermanos, y de ver los pros y los contras, mi esposo y yo decidimos y esperar una segunda oportunidad. Mi mamá cada vez que me veía lloraba, como si ya me hubiese ido.
Y ella decía, hija, vas a estar muy lejos. No te voy a poder ver. Pero saben, al poco tiempo recibimos una invitación a Houston para servir como el pastor juvenil de la iglesia de Spring Branch, les decía yo anoche. Ahí donde empezamos el ministerio. Bueno, en Dallas lo empezamos, pero ya a nivel de la conferencia fuimos llamados al servir. Allí ya le habíamos dicho al Señor que donde nos enviara iríamos sin titubear. Y así fue. Nuestra partida también aún fue triste, pues ya no estaríamos cerca de nuestros amados. Dejar un lugar que tú amas es triste. ¿Cuántos aquí les ha dolido dejar de donde hemos venido? Y voy a decirles algo, muchos de aquí todavía están diciendo, voy a regresar. ¿Verdad que sí? Muchos dicen, yo voy a regresar a mi casita. A Sara se le preguntó, según la Biblia, que dejara todo, hermanos y hermanas, su familia y su casa. Dios le dijo a Abraham que se fuera de Ur. ¿Y a dónde iría? ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? La Biblia dice que no sabía. 600 millas a Canaán, un hogar lejos, desconocido, a Egipto, a pasar hambre. ¿A dónde irían? Sara se paró en medio, tal vez de su cuarto, y vio alrededor las telas que había puesto, porque en aquel tiempo la tela era muy vendida. Se quedó viendo los cuadros y viendo el Medio Oriente, una mujer ahí morena con ojos expresivos, con tristeza. Tal vez no entendía, tal vez en esa casa había historia, ahí había algunos detalles que le recordaban algo muy personal, y ella se paraba ahí para ver y pensar si realmente quería seguir a su marido, tal vez. Ella y su amado esposo Abraham habían pasado mucho tiempo, horas incontables, muchas horas felices en ese lugar. Juntos habían realizado su casa. Vivieron en Ur, en una ciudad prosperada, con mucha artesanía, con carpintería, con mercadería. En otras palabras, tal vez Ur de los Caldeos era una ciudad, ¿verdad? Porque si había todo eso, tal vez Houston. Así que tenían sus posesiones, pero la casa de Sara ya no tendría que ser el lugar que le pertenecía, pues ella y su esposo tendrían que partir. Ahí tal vez en esa casa oraron constantemente a Dios. Tal vez ahí tenían una esquina donde levantaban un altar cuando oraban al Señor. Sara estaba dispuesta a dejarlo todo y seguir la voz de Dios. Qué fe de grande mujer. Hay muchas cosas que la Biblia no dice. Querida dama, ¿tú te imaginas a Sara llorando, tal vez en las tardes? Salir y caminar a la orilla del río y pensar, tengo que irme. Ya no estaré cerca, ya no veré este mar, ya no caminaré por aquí. Tengo que irme, me quedan pocos días y no sé a dónde voy. La Biblia dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ningún plan, ningún itinerario. ¿Qué le dijo Dios? A la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hubieras dicho tú? But where, God? Where am I going? Espérate, yo no me voy hasta que me digan dónde. Porque muchas veces eso decimos, ¿verdad? Como mujeres, enséñame qué voy a hacer allá. No me voy a ir hasta que no esté la casa lista. No voy a hacer esto hasta que... Y dudamos. Qué grande fe de Sara. Qué grande fe de esta dama. Querida dama, ¿cuál hubiera sido nuestra respuesta?
Hebreos 11, 8 al 13. Hebreos 11, 8 al 13. Si buscas ahí en tu Biblia, 11, 8 al 13, dice así. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Perdón, permítame ver. Hebreos 11, estoy leyendo. 11, 8 al 13. Y dice así, por la fe Abraham y quién? Y Sara, porque era su esposa. Por la fe Abraham y Sara, siendo llamados, ¿qué hicieron? Obedecieron para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, si nos dijeran en este momento, vámonos, ¿qué dirían ustedes? Vámonos. ¿Cuál es la primera frase que decimos? ¿A dónde? ¿A dónde? Si llegas a la casa y tu esposo te dice, Carolina, vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde? La Biblia dice, y salieron sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El viaje de Sara empezó con la obediencia. ¿Con la qué? Con la obediencia. Fielmente siguió a su esposo y así como él fielmente seguía a Dios. Y quiero recalcar algo aquí. Maridos. La hermana dice que Sara obedeció a su esposo y volteas a tu esposa y le dices, obedéceme. ¿Verdad que sí? Ya estoy viendo las caras. Obedéceme. Pero escuchen lo que he dicho. Sara obedeció fielmente a Abraham porque Abraham obedecía a Dios. Si tu hombre, esposo, no obedeces a Dios, no forces a tu esposa que te obedezca. ¿Entendimos? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice muy claro. Mujeres, amad a vuestros maridos. Y ahí cerramos, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia. La fe de Sara empezó con la obediencia. Sara obedeció a su marido porque Abraham obedecía a Dios. Queridos hermanos, ellos esperaban la tierra prometida. Y en Hebreos 11:11 dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando ella ya dio a luz, con esa fe tan grande, ya había empezado tiempo atrás. Sara no podía concebir, tenía una edad grande, pero sin embargo Dios cumplió, le prometió y le dio el hijo, porque Sara creyó en Dios, creyó en lo imposible. Quiero preguntarles en esta mañana, ¿aquí habemos alguien que digan para Dios, esto no es posible? Yo quiero decirte que todo para Dios es posible. Que tu hijo se fue de la iglesia y tú dices, ya no, ya ni quiero orar. El Señor puede hacer un milagro. Que tu hogar está destruido y tú dices, ya no hay solución. Para Dios todo es posible, querido hermano. Por lo cual también el 12 de uno y ese ya casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. Miren, no podía concebir Sara, pero ellos eran los de la promesa que su multitud iba a ser como ¿qué? Como la arena del mar. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque Dios para Él todo es posible. Abraham murió en fe, sin recibir la promesa, como si fuese una familia sin hogar, y en esa familia se incluía Sara. Sara con una fe inmensa, cuando salieron de Ur de los Caldeos,
posiblemente con su corazón dolido, con lágrimas en los ojos. Sara no solo estaba demostrando su fe, sino que estaba obedeciendo el mandato de Dios para el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Jóvenes, chicos, cuando te casas, no es para vivir con mamá y papá, es para unirte con tu pareja. Sara tomó un paso importante, primero la obediencia y esta la llevó a un paso de fe, y esa fe creció tan grande que le otorgó un lugar de honor. Su nombre se encuentra ¿dónde, hermanos? ¿Dónde se encuentra su nombre? En el salón de la fe. El nombre de Sara. No todos los nombres de todas las mujeres están en Hebreos 11. En el capítulo de la fe. Pero el nombre de Sara tuvo el honor de encontrarse en el salón de la fe. Te pregunto, ¿cuán grande es tu fe para que tu nombre sea escrito en el libro del honor de la fe? ¿Mi nombre merece estar escrito en el salón de la fe? Por la fe, Gaby, por la fe, María, por la fe, Anita, ¿merece estar escrito? Por la fe, queridos hermanos, o nos dejamos llevar por la duda y desmayamos. Hoy creemos y mañana no. Grande huella de Sara. Grande huella de Sara. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos son adventistas del séptimo día? ¿Cuántos son adventistas del séptimo día? ¿Cuántos creen realmente en Cristo Jesús? ¿Cuántos están seguros de que estar aquí en esta mañana es lo correcto de lo que estamos haciendo? Young people, how big is your faith? There is a God. And even though in our school, our friends, the pressure might say there is no God, I want you to know that there is a God. You need to experience that. Necesitamos experimentar que existe un Dios. Y si tú estás viniendo pero no tienes fe, de nada te sirve. Si tú estás en la iglesia pero no lo crees, no crees que Dios es el Dios de lo imposible, de nada te sirve. Si tú tienes el título de adventista del séptimo día, pero no crees en los milagros de Jesús, de nada te sirve. La Biblia dice, si tan solo tuvieses la fe como un granito de mostaza, dirías esto y se haría. Pero yo quiero decirles que más y más estamos dudando de Cristo Jesús. Estamos dudando que si realmente reunirnos en la iglesia es lo correcto. Estamos dudando si levantarnos temprano para adorar a Dios es lo correcto. Estamos dudando si estamos alabando al Dios correctamente. Dudamos, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, Sara nos dejó la huella más grande de la fe. Querido Dios, ¿cómo puedo empezar a tomar los pasos que Sara tomó y que se desarrollaron en una fe aún más grande? ¿Cómo? Me imagino a Sara contando a quien encontraba en el camino. Dios nos dijo que salgamos, obedecimos y que fuésemos al lugar que Él nos mostraría, y aquí vamos. Aquí vamos Abraham y yo. Dios nos dijo que lo dejáramos todo y aquí vamos, confiando en Dios. Queridos hermanos y querida hermana, ¿cuántas veces el Señor te ha dicho, déjalo todo, sígueme? Pero ¿qué decimos nosotros? Not yet. Todavía no. Todavía no, Señor. Permíteme. Espérate un momento. ¿Cuántas hemos escuchado a personas decir,
me quiero bautizar en esta campaña, pero mejor en la siguiente. ¿Cuántos de nosotros dudamos cuando Dios dice, déjalo todo? Y cuando yo digo, déjalo todo, puede ser hasta tu familia para seguir a Jesús. Yo conocí a una amiga y ella cuenta su experiencia. Perdió su esposo y sus 3 hijos. No que murieron. Su esposo se divorció de ella. Sus hijos decidieron seguir al padre y no a ella. Y ella dijo, yo seguiré a Dios. Y dejó a su esposo y dejó a sus hijos. Y ella cuenta, it wasn't easy. Dice mi amiga Gaby, con lágrimas en los ojos, escuché la voz de Dios. No que no los vuelve a ver, pero ellos decidieron decir, mamá, sepárate de nosotros. Nosotros vamos a seguir a papá. Tú nos llevas a la iglesia y en la iglesia no queremos estar. Y mi amiga, que vive aquí en Houston, empezó un camino nuevo. Me dice, pastor, hermana, porque ella nos visitaba a casa, yo voy a seguir mi vida con Jesús. He perdido lo que más he querido. Se metió aquí a estudiar religión. El Señor le presentó un camino nuevo y su vida continuó. Ahora ella tiene un esposo, sirve en una de las iglesias. Pero hermanos y hermanas, muchas veces nuestros hijos también, o nuestra familia, nuestro esposo, están en medio, entre mi relación con Dios. Sara tuvo una grande fe que dejó todo para seguir a su esposo, pero para seguir el mandato de Dios. Además, le prometió un hijo cuando era imposible. Me pregunto si en momentos Sara le decía a su esposo que regresara. ¿Ustedes creen? Hoy en esta mañana me gustaría preguntarte, querida dama, ¿te gustaría tomar tus primeros pasos de fe? Tal vez te encuentras en esta mañana dudando del amor de Dios, de su llamado. ¿Sabes lo que Él pide de ti? Mas no sabes cómo dar esos pasos de fe. Tal vez la relación de Dios contigo está perdida. Y Dios te dice, sígueme, hija, déjalo todo, abandona eso, sígueme a mí porque yo tengo algo nuevo para ti. No sabes cómo hacerlo. Tal vez hay una dama aquí que su esposo la maltrata, la golpea, y ese no es el camino que Dios quiere para ti. Y Dios te habla en esta mañana y te dice, déjalo todo, sígueme, porque yo tengo un camino nuevo para que tú sigas. Pero tú no sabes cómo dar esos pasos de fe. Aprende a confiar, número 1, plenamente en Dios. ¿Aprende a confiar en quién, hermanos? En Dios. Hay una cosa que la juventud de hoy en día está perdiendo y es la confianza en Dios. Porque queremos todo al instante. Y si no vienen las cosas al instante, nos molestamos. Paso número 2, apártate de las cosas de este mundo. Primera de Juan 2:15. Paso número 3, para dar el paso de la fe. Pon tus ojos en lo desconocido, lo que no se ve, en lo eterno, con un corazón lleno de fe. ¿Crees tú en la patria celestial? ¿Lo crees, hermano? ¿Por qué entonces dudamos? ¿Por qué hacemos una cosa y decimos otra? ¿Por qué en la semana vagamos fuera de Dios y el sábado venimos a adorar a Dios? ¿Por qué? ¿Creemos realmente?
Romanos 10:17 dice así: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea en Él. ¿Crees en Dios, hermano? Nuevamente, ¿crees en Dios? Ven los miércoles, ven el sábado. Escucha la voz de Dios. Ven, reúnete con regocijo, entra al santuario. ¿Crees en Dios? La fe de Sara la ayudó a confiar en la promesa de Dios cuando le dijo que su descendencia sería como la arena de la mar, aún siendo estéril. Recuerda, querida dama, que nada es imposible para Dios. Los pasos de fe que tomó Sara al escuchar la voz de Dios y obedecer y dejar su casa la enseñaron a confiar plenamente en el Todopoderoso. Mi amiga dejó sus hijos. Yo no te estoy diciendo aquí que dejes a tus hijos. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo, querido hermano, es que Dios te habla y que la fe tuya debe crecer en Cristo Jesús. Sara, al escuchar la voz de Dios, obedecer y dejar su casa, le enseñaron a confiar plenamente en el Todopoderoso. Hermanos, Sara y Abraham, su viaje no fue en un carro, como nosotros tenemos hoy en día. Como a nosotros la mudanza nos la iban a llevar en barco, no había. Ellos lo hicieron caminando. ¿Cuántas cosas pudieron haber llevado? Génesis 21:1 dice: y visitó Jehová a Sara como había dicho a Jehová, e hizo Jehová con Sara como lo había prometido. Porque yo te voy a decir algo, hermana, en esta mañana. Lo que Dios promete, lo cumple. Esta bella mujer nos marcó un camino. Estoy terminando, hermanos. Una huella. Esta mujer, Sara, nos marcó un camino, una huella a seguir para su fuerza, pues su fuerza y su esperanza para una mañana, pues ella se encontraba con Dios a cada momento. Querida dama, al empezar tu día, tal vez hoy enfrentes un problema, una dificultad, personas te han fallado, circunstancias van empeorando. Solo imagínate la belleza de la fe si le permites a Dios que te tome estas situaciones y las use para que tu fe se profundice y dejes que Dios te guíe. ¿Quieres que Dios te guíe, hermana? Y al confiar en Dios, vez tras vez, recuerda que al igual que Sara, deberás vivir tu vida en la constante y poderosa presencia de Dios. No digas, yo creo en Dios. No creo en Dios. Perdón, no digas, yo creo en Dios y no tomes tiempo para Él. Porque no hay coherencia. No digas, yo amo la iglesia, pero no formas parte de ella. Queridos hermanos, imagínate la belleza de la fe de esta mujer. Ella permitió que Dios tomara sus situaciones y las usara para que su fe de ella se profundizara en su vida y permitir que Dios los guiara. Y al confiar en Dios, vez tras vez, recuerda que al igual que Sara, deberás tú vivir en la constante y en la presencia ¿de quién? De Dios. Ahora, yo no voy a preguntar quién vive en la presencia de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no voy a preguntar eso? Porque eso es muy personal. Solo tú sabes si estás en la presencia de Dios. No digas, hermana o hermano, ellos no están cerca de Dios. No sabemos. Solo yo sé mi caminar con Dios. No importa dónde tú estés, no importa lo que hayas dejado atrás. No importa hacia dónde tengas que ir o lo que se te pida que dejes atrás.
Cuando sola te sientas, nunca estás sola. Recuerda en las promesas de Jesús. Salmos 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Salmos 34:7, porque a sus ángeles mandará que te guarden ¿en qué? En todos tus caminos, Carolina, en todos, hermana Eda, hermana que está aquí, hermana Anita, los ángeles te guiarán. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, el tuyo y el mío, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermosas huellas a seguir. Filipenses, ya les dije el Filipenses 4:7. Queridos hermanos, te invito, mujer, a confiar plenamente en nuestro Creador, el Rey del universo. Yo preparé en esta semana 10 promesas para ustedes, tal vez no lo han visto, una hojita que se entregó a la entrada. Es para hombres, para mujeres. Dios nos habla, nos ama, nos abraza, quiere estar a nuestro lado. Y yo deseo hacerte un llamado, querida hermana. ¿Cuántas veces tu fe ha titubeado? Cuando Dios te pide que abandones algo, ¿estás listo para hacerlo? Cuando crees que tu necesidad es imposible para Dios, Dios está ahí. Sara obedeció a Dios y lo dejó todo y lo siguió sin cuestionar. Querida dama, este es el tiempo para obedecer la voz de Dios y seguirle. No importa la situación en que te encuentres. Escucha este canto y ven al altar. Entrega tu vida a Dios hoy. Entrégala. Porque hoy tú le dirás al Señor, Señor, dame la fe de Sara. Escuchemos este llamado en un canto. Y si quieres responder, ponte de pie y ven adelante. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis
¿Por qué sigo a Jesús? Querida hermana, ¿preguntas por qué sigo a Jesús? Porque lo amo así. Cuando el mundo ha dado la espalda a sus enseñanzas y la gente que le sirve son pocas, no son recompensas lo que busco o dones que espero recibir. Es la presencia que requiere un compromiso. Es el Espíritu Santo en quien confío y creo. El Señor refugia a sus fieles y cuando estás en dolor o sufrimiento, cuando todos tenemos cargas, aún Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Nunca sé lo que mañana traerá, pero sé que sola no me dejará. Él siempre está ahí cuando lo necesito. Él me inspira. Estar con Él es lo que siempre anhelo y arde en mi corazón un deseo de verle. Preguntas, ¿por qué yo amo a Dios? Bueno, amiga, es fácil de contestar. Pues una cosa me maravilla, es que Jesús ame a alguien como yo. Cuando caigo, me levanta. Cuando fracaso, Él me perdona. Cuando estoy débil, Él es fuerte. Cuando estoy perdida, Él es el camino. Cuando tengo miedo, Él es mi valor. Cuando tropiezo, Él me carga. Cuando estoy herida, Él me sana. Cuando estoy quebrada, Él me cura. Y cuando estoy ciega, Él me dirige. Cuando tengo hambre, Él me alimenta. Cuando enfrento pruebas, Él está conmigo. Cuando enfrento persecución, Él me protege. Cuando enfrento problemas, Él me consuela. Cuando sufro pérdidas, Él provee. Él es todo, para todos, en todo lugar. Él es el Cristo que necesitamos. Él es fiel para ti. Él es Dios. Soy suya y Él es mío. Me protege como a la niña de sus ojos. Así que si preguntas, hermana, ¿por qué yo estoy tan segura? Entiendo esto. Él dijo y está decidido. Dios está en el control de mi vida. Estoy de su lado y eso significa que todo está bien con mi Dios. Por eso yo, mi familia y mi iglesia seguimos a Jesús. Oremos. Querido Jesús, tal vez la gente piense cuán fanáticos somos a tu amor. Pero yo quiero decirte que te amo grandemente. Prefiero 1000 veces estar en tu casa de oración que estar fuera de ella. Prefiero, Señor, muchas veces venir, pasar un día entero en tu presencia que estar fuera de este lugar. Prefiero estar en armonía con mis hermanos que tal vez estar en otro lugar que no me enseña nada. Señor, entrego delante de ti esta congregación. Permite que ellos puedan sentir lo mismo que cada uno de nosotros expresamos. I ask you, Lord, to be with the young people, to be with our friends that came today. I ask you, Lord, that they can feel the same thing as Sarah. Sarah had an amazing faith as she followed you when you said, just let it go. Señor, como iglesia de Little York queremos seguirte, pero tal vez no sabemos cómo. Ayúdanos para que como familias empecemos a dar pasos de fe para poder llegar a la tierra prometida. Tómanos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir a las diaconisas que nos den la salida.